Bueno, mi gente, llegó el momento de mostrarte un revisado completo a este Poco M3. Lo sometí a duras pruebas. Hice una prueba de juego que hasta pude jugar Fortnite. A pesar de que viene con una GPU Adreno 610, tiene potencia para tú poder jugar Fortnite. Hice prueba de audio, hice prueba en las cámaras, prueba en la batería. Te vas a sorprender con los resultados que brinda este Poco M3. Así que vamos con el video. Un vistazo rápido al diseño. Me encantó de la manera que Xiaomi diseñó este terminal. De hecho, este color amarillo a mí me llamó la atención. Decidí comprarlo porque fíjate esta combinación de negro con amarillo. Si le damos un vistazo de cerca a las cámaras, mira aquí, mira cómo se ven las cámaras aquí en color negro y la carcasa en amarillo. Y este material aquí se siente qué sé yo, un material prerrugado que no se marcan las huellas digital y el agarre se siente muy bien. Así que en cuanto al diseño le doy puntuación 10 de 10 y me gusta porque Xiaomi sigue apostando por un diseño diferente entre un dispositivo nuevo y otro. Y esto es algo que nosotros como usuarios debemos aplaudir. Estamos delante de una pantalla de 6.53 pulgadas con resolución de 1080 por 2340 que se ve bien, el brillo se ve muy bien. Aparte de esto viene con protección Corning Gorilla Glass nivel 3. Recuerden que Xiaomi en todos los dispositivos gama baja, gama media, gama alta, ellos siempre incluyen una funda. Y aparte de la funda también colocan un protector de pantalla. Esto es buenísimo porque tú como usuario, si te compras este dispositivo o cualquier dispositivo de Xiaomi, pues no tienes que apelar a tener que comprar un accesorio adicional. Y este yo lo estuve chequeando más de cerca, lo estuve probando y vale muchísimo la pena porque fíjate cómo protege la pantalla. Si tú colocas esta funda, pues a la hora de colocarlo a boca abajo, protege muy bien la pantalla y también se agradece muchísimo que venga con un protector de pantalla incluido. Quizá muchos se están preguntando, Alex, ¿y qué tal va la sensibilidad táctil? ¿Cómo responde? Dado según las pruebas que yo he hecho, la parte táctil está muy bien. No importa lo que tú estés haciendo, por ejemplo, si estás en videojuego, si estás haciendo cualquier función rápido, pues la pantalla y la parte táctil trabaja rápido y bien. Tanto para videojuegos como para hacer cualquier función normal con el dispositivo. Así que en este sentido, pantalla, diseño, le damos la puntuación 10 de 10. Algo que me llamó la atención y yo sé que a muchos usuarios les va a encantar y es que colocaron sonido estéreo. Ustedes saben que hace poco yo trabajé el Poco X3, que también es un gama media y vino con sonido estéreo. Pues en este Poco M3 también tiene sonido estéreo. Suena la bocina que está aquí arriba porque colocaron una bocina en la parte de arriba y suena lógicamente la bocina de aquí abajo, que a mmí también me gustó cómo suena. Ahí voy a mostrarte un pequeño clip que grabé para que tú puedas ver la calidad de audio en este Poco M3. Te va a ir bien porque mira, es súper pequeño, súper reducido y aparte de esto tiene potencia para tú cargar una MacBook Pro. Vamos a mi parte favorita en este revisado y es la potencia. Ale, ¿qué tal va este procesador? ¿Qué tan bien funciona la GPU? Ya que estamos delante de un procesador de 8 núcleos. Es un procesador Snapdragon, el 662 a 11 nanómetros y viene con una GPU Adreno 610. Fíjate estas imágenes que estoy presentando de Fortnite, a pesar de que al inicio cuando yo intenté instalar Fortnite me decía que esta GPU no era compatible. Sin embargo, yo insistí, le di y me dejó jugar. Lógicamente tienes que bajar los gráficos al mínimo, tienes que poner los gráficos
casi en cero, pero se agradece muchísimo que con esta GPU Adreno 610, pues tú tienes la posibilidad de poder jugar Fortnite. Y como yo siempre digo en mis revisados, si tiene potencia para mover Fortnite, pues tú tienes un teléfono que tiene potencia para abrir cualquier aplicación, ya sea una aplicación con retoque de fotografía, ya sea una aplicación para tú editar videos con el mismo terminal. Como ustedes saben que ya hay aplicaciones en el cual tú la descargas al teléfono y allí, si tú no tienes una computadora, pues con el teléfono tú puedes hacer ediciones de video. Cuando estuve jugando, estuve observando de cerca la batería y estuve observando la temperatura. Recuerda que estamos delante de una batería de 6000 mAh, certificación de carga rápida con una potencia de 18 watts. ¿Qué pasó en cuanto a mi experiencia con los videojuegos y la autonomía de batería? Me gustó. Lo que he visto hasta este momento me gustó, ya que estuve jugando por un rato largo y la batería estuvo bien, se portó muy bien. El tema de la temperatura, sí, que tanto se calentaba en esta parte de aquí. Esto es para los que son gamers, que tú sabes que cuando tú estás jugando, si tú por ejemplo metes una partida de 20, 30, 1 hora, 2 horas, pues lógicamente el dispositivo en esta parte empieza a calentarse. ¿Qué pasó con este M3? Que se calentó, pero lo normal. Yo simplemente sentí un pequeño que se calentó un poquitito aquí, que entra en el rango de lo normal. Otra cosa que me gustó y quiero destacar aquí, y es que me encanta de que Xiaomi sigue apostando por una huella física. Fíjate, ellos colocan una huella física en la parte lateral derecha, que a mí en lo personal esto me ha encantado por muchas razones. La huella digital física es más rápido que la huella debajo de la pantalla para desbloquearlo, y mira, responde muy bien. También tiene los demás sistemas de seguridad: desbloqueo facial, desbloqueo a través de un patrón, desbloqueo a través de un pin. Y llegamos a la parte donde voy a mencionarte algo que no me gustó y me parece un poco extraño, de que no sé por qué Xiaomi no mejoró esto, y es las cámaras. Primero voy a hablarte de la potencia en las cámaras y luego voy a decirte qué es lo que no me gusta. Estuve haciendo algunas fotos, videos, pero lamentablemente en este momento donde yo me encuentro está lloviendo, está nublado, y salir a hacer fotos y videos en estas condiciones pues lógicamente no van a quedar bien. Yo lo que voy a hacer es que más adelante voy a hacer un video por separado exprimiendo a fondo las cámaras, y allí voy a mostrarte imágenes, fotos, videos con el HDR activado, desactivado, prueba con la estabilización de imagen para ver de qué tan hecha esta cámara. Pero las pruebas que yo he hecho aquí, las pruebas preliminares, son estas. Estamos delante de una cámara trasera de 48 megapíxeles. Se dividen de la siguiente forma: un angular con apertura 1.8, el otro es un macro cámara y un sensor de profundidad. La cámara frontal, lamentablemente, solo tienes un sensor de 8 megapíxeles, es un angular con apertura 2.1, graba en resolución de 1080 a 30 cuadros por segundo en la parte de atrás y en la parte frontal. Y es un punto ahí que quiero darle negativo, y un punto que no me gustó. No sé qué rayo están pensando en Xiaomi, porque si tú te fijas, la mayoría de terminales que vienen con estas prestaciones, pues Xiaomi casi siempre mete más potencia en las cámaras. Sin embargo, en este sentido creo que se quedaron un poco cortos, porque a mí me hubiese gustado de que las cámaras grabaran por lo menos en 4K a 30 cuadros por segundo, ¿no? Así que lo único que no me gustó fue que solamente estamos grabando en resolución de 1080 a 30 fotogramas por segundo. Pero también debemos ser conscientes en una parte, y es que este terminal ahora mismo ronda $200, y por un teléfono de $200 tampoco tú puedes exigir demasiado. ¿Qué les parece si le hacemos una prueba de agua? Ustedes saben que yo estoy acostumbrado a hacer prueba de agua a dispositivos gama media que no vienen con certificación a prueba de agua, pero en esta ocasión, si ustedes escriben aquí en los comentarios prueba de agua,
pues en los próximos días pues le hago una prueba de agua. Ahora déjame hablarte del espacio de almacenamiento. Solamente vienen dos versiones, una de 64 GB y la otra de 128. No hay versión de 6 GB de RAM. Esta versión que te estoy presentando solo tiene 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Me hubiese gustado de que lanzaran una versión de 6 GB de RAM. Esto hubiese sido brutal porque así te va mucho mejor si tú quieres tener muchas tareas trabajando al mismo tiempo. Ustedes saben que de esto es que se encarga la memoria RAM, de que tú puedas hacer muchas tareas al mismo tiempo. Sin embargo, con estas 4 GB de RAM me ha ido bien. Yo, en lo personal, a las pruebas que he sometido, este teléfono está bien. Vamos a la parte donde voy a darte mi veredicto final y voy a decirte si vale la pena comprar un Poco M3. Puntos importantes: diseño, un diseño hermoso. Miren lo bien que se ve esta combinación de amarillo con negro. A mí me gusta, ya que aparte de que viene con estos bordes redondeados, este material aquí también que es prerrugado, que las huellas no se marcan. Este fue el primer punto que me gustó. Viene con entrada con 3,5 milímetros, espacio de almacenamiento para tú poder colocar una micro SD adicional. También en la parte gamer, porque a mí me gusta jugar, me gustó porque con una GPU Adreno 610 pues tú puedes jugar hasta Fortnite. También este procesador Snapdragon 662 de 8 núcleos a 11 nanómetros. Sin embargo, fíjate cómo tú puedes jugar y vas a poder abrir cualquier aplicación, no importa lo que pese en la Play Store. Tranquilo, porque con este Poco M3 tú vas a poder abrir cualquier aplicación. También otra cosa que me gustó: batería. Estamos delante de una autonomía de batería de 6000 miliamperios. También la pantalla, la parte táctil. Me gustó que incluyeron una funda y un protector de pantalla, que no tienes que, en caso que te compres un Poco M3, pues no tienes que ir a la tienda a comprar una funda adicional o a tener que comprar un accesorio adicional o un protector de pantalla, porque ya lo trae de serie. Trae la funda y trae el protector de pantalla, a pesar de que viene con protección Corning Gorilla Glass 3. Así que, punto que no me gustó: cámaras. Me hubiese gustado de que las cámaras estuviesen mejor, de que colocaran por lo menos más resolución, 2K o 4K a 30 fotogramas por segundo. Hubiese sido brutal, pero ustedes saben que por este precio tampoco tú puedes exigir demasiado. Estamos hablando de $200 ahora, porque me parece a mí que en los próximos meses este dispositivo va a estar entre 150 a 190 dólares como mucho. Ahora, si tú vas a la tienda en este momento, pues lógicamente lo vas a encontrar entre 200 a 240 dólares. Eso va a depender donde tú lo compres, y eso es nuevo, porque si lo compras de segunda mano, lógicamente quizás puedas pillártelo en un mejor precio. Conclusión final: lo recomiendo. Si tú me dices, Ale, pues entonces lo compro, ¿vale la pena? Pues yo te lo recomiendo. Te lo recomiendo porque tiene un gran precio y tiene buenas prestaciones y tiene un buen diseño. Y $200 y te están dando potencia que tú puedes hasta jugar Fortnite. Te están dando potencia para tú abrir cualquier aplicación. Es fluido en la pantalla. No es lo mejor, porque lógicamente si tú lo comparas con otros gama media, pues no es lo mejor, pero está bueno. Responde bien a la mayoría de acciones que yo le hice. Y conclusión final por parte del presente test, pues yo recomiendo este Poco M3. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.